Buenos días a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia virtual titulada Análisis psicojurídico del consentimiento sexual en delitos contra la libertad sexual. Hoy tenemos el privilegio de contar con el maestro Daniel Carvajal, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es especialista en Psicología Jurídica y Forense por la Escuela de Posgrados de la Universidad Continental y cuenta con una formación especializada en Psicología Forense en Infancias por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Sin más que decir, bienvenidos y les cedo la palabra. Muy buenos días, Carla, y a toda la familia de nuestra comunidad internacional de Latinoamérica y también en especial de los hermanos y hermanas de México. Agradecido en primera instancia por esta cordial invitación para esta conferencia académica. Mi persona se desenvuelve como perito psicólogo privado dentro del Perú y en ese propósito consideramos que este tipo de espacios nos contribuye a poder dilucidar temas que son de nuestro cotidiano trabajo, análisis, reflexión, y espero que también pueda servir a todos los que van a poder escuchar esta presentación académica. Sin mayor preámbulo, quiero presentarles el título de este trabajo que se denomina Análisis psicojurídico del consentimiento sexual en delitos contra la libertad sexual. Nuevamente agradecido con la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal y también de nuestro lado que venimos impulsando este proyecto de la Agencia de Investigación Criminal y Forense que se extiende a nivel de todo Perú. Bien, quiero comenzar indicando que dentro de esta presentación vamos a abordar primero una perspectiva legal, es decir, consideraciones básicas respecto de cómo se ha tipificado el delito, en este caso de violación de la libertad sexual, y seguidamente vamos a desarrollar cuáles son las perspectivas que han estudiado esta categoría del consentimiento sexual, tanto una perspectiva psicológica, perspectivas sociológicas y también los estudios de género que en este último tiempo han tenido bastante incidencia en el sistema de justicia peruano y en todos los sistemas de justicia a nivel de Latinoamérica e inclusive a nivel internacional. Luego vamos a ir viendo cómo es que a partir de casos que hemos podido tener acceso, podemos comprender la importancia de este tipo de conceptos como es el consentimiento sexual. Y finalmente brindaré algunas perspectivas que considero importantes hacia el futuro. Bien, en el Perú la tipificación del delito de violación sexual en este último decenio o décadas, por ejemplo, datándonos en el año 1991, decía el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6. Fíjense, no solamente en este caso la cuantía de pena que establecía en su entonces el Código Penal peruano, sino sobre todo que necesariamente tenía que concurrir en este delito, o sea, una violencia de tipo física o en todo caso una violencia de tipo psicológica, es decir, a través de la amenaza. Años más tarde, para el 2004, este tipo penal cambia, se actualiza y ya también menciona el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Y luego indicaba en este caso las agravantes de este tipo penal. Aquí, como vemos, se ha actualizado, se ha avanzado, sobre todo incorporando nuevas formas de victimización sexual, no solamente de carácter activo, sino incluso de carácter pasivo, porque también
existen casos en los cuales la violación sexual no solamente tiene que ver con la persona que en este caso realiza el acceso carnal, sino cuando, por ejemplo, otra persona, vamos a decir un adolescente, realiza ese acceso carnal a la persona adulta, que también, desde luego, configura una violación de la libertad sexual. Y también acá podemos ver que no solamente se reduce este tipo penal propiamente a la penetración, sino también, por ejemplo, la introducción de objetos, por ejemplo, el sexo oral, por ejemplo, la introducción de alguna parte del cuerpo en esas tres primeras vías que hace referencia. Entonces vamos viendo cómo esta calificación jurídica del tipo penal de violación sexual también avanza conforme a cómo se va desarrollando la sociedad, cómo la ciencia también va aportando y sobre todo cómo la justicia en este caso va conociendo más casos y en ese propósito de no dejar impune muchos crímenes sexuales, entonces va actualizando su tipo penal. Seguidamente, quiero aquí precisar que en la actualidad el Código Penal peruano en su artículo 170 establece el tipo penal que es el que se trabaja en la actualidad y sostiene de la siguiente forma: el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías será reprimido con pena privativa de la libertad, y luego se especifica. Pero también en la actualidad se habla de la ausencia de consentimiento. Y ese es, digamos, el eje central que actualmente se configura o se analiza en el momento de valorar cada caso que es denunciado. Quiero decir que, en otras palabras, no hace falta, como vamos a ver un poco más adelante, que tenga que necesariamente concurrir violencia, amenaza o incluso un entorno de coerción, sino básicamente analizar la ausencia de consentimiento. También aquí recogí lo que establece el artículo 265 y 266 del Código Penal mexicano, que considera, por ejemplo, como violación, en este caso, la introducción por vía vaginal, anal o cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Entonces, decía que en el eje central de este tipo de delitos está la ausencia de consentimiento. Y esto lo han ido reflexionando distintos juristas, distintos estudiosos de las leyes, como por ejemplo los autores Rodríguez y Valega, que sostienen de que en la actualidad el ordenamiento jurídico penal peruano ha incorporado un modelo basado principalmente en la ausencia de consentimiento sexual. No resulta necesaria la presencia de un medio coercitivo como la violencia o la amenaza. Es un modelo que protege la autonomía sexual, la libertad sexual, y no se exige resistencia ni impedimento de la agresión. Aquí un poco para poder contextualizarles. Por ejemplo, ¿qué podemos pensar en un caso en el que una persona, estando en un estado de inconsciencia, pues no tiene la capacidad de brindar su consentimiento sexual? Entonces, los casos, muchas veces por este criterio de tipicidad que no cumple los elementos de la estructura típica de un delito, por esta falta de centrarse en el consentimiento, podía incluso el caso tener riesgos y probablemente incluso quedarse, digamos, en solamente una investigación y no llegar a una etapa de juicio, como en este caso se espera en cuanto a los delitos contra la libertad sexual. ¿Qué podría esperarse, por ejemplo, de aquellas agresiones sexuales en las cuales
muchas veces, sea operadores jurídicos u otras personas que son o que participan en este caso en los procesos judiciales, alegaban de que la víctima tuvo que haber consentido, dado que no ha presentado ninguna lesión y tampoco el agresor tiene alguna lesión. Es decir, todo indica supuestamente que ha habido consentimiento. Pero vamos al caso y podemos escuchar, por ejemplo, a una persona decir que en este caso yo, al ver que ya no podía hacer más, tuve que, por ejemplo, prestarle un preservativo para evitar un doble daño, es decir, aparte de propiamente una agresión sexual, quedar embarazada o en todo caso tener el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Pero esto podía interpretarse muchas veces como consentimiento. Entonces, en este punto, considero que esta perspectiva actual es bastante importante porque nos permite abarcar la mayoría de casos en los que es bastante compleja la relación que se puede establecer y donde todos sabemos que la prueba testimonial, la declaración de la víctima resulta muchas veces siendo la única prueba de cargo. Evidentemente, en un proceso judicial se tiene que buscar una corroboración periférica, una mayor investigación para poder recabar más pruebas, pero es fundamental el análisis justamente del consentimiento sexual. Entonces, en resumen, lo que tratamos de decir en esta presentación y con este tipo de contenido es que hay infinidad de casos en los cuales una visión superficial nos puede llevar a decisiones erróneas. Por lo mismo de que es importante tener un dominio y sobre todo tener un enfoque centrado en analizar el consentimiento sexual. Ahora, antes de pasar a definir cuáles serían las características del consentimiento sexual, es importante también manejar conceptos claros, no solamente del consentimiento, sino de otras categorías muy relacionadas al consentimiento sexual. Por ejemplo, cuando hablamos de coerción sexual, ¿a qué se refiere? Cuando hay un ejercicio de la presión verbal o de la fuerza para conseguir sexo no consentido. Puede darse en relaciones de enamorados, de pareja o de esposos. Puede darse, en este caso, en un contexto, digamos, de encuentros sexuales casuales u otros escenarios donde puede haber una insistencia, en este caso, por ejemplo, de parte de una persona de sexo masculino sobre una persona de sexo femenino. Y ahí estamos frente a una actividad sexual no deseada, pero que en este caso una de las partes ejerce esa presión verbal o incluso a veces la fuerza. Por otro lado, también hemos visto en la casuística de que hay casos en los cuales se puede entender desde ese concepto de la complacencia sexual. Es decir, hay un sexo no deseado, el deseo sexual no siempre va a estar, en este caso, activo, presente. Sin embargo, no hay un ejercicio de presión. No hay, en este caso, una violencia verbal que podría convertir en la coerción sexual. ¿Y cómo se entiende esto, por ejemplo, cuando una persona quiere quedar embarazada, no desea tener, en este caso, una relación sexual, pero sí quiere quedar embarazada? Claro que en este tiempo hay muchas técnicas para poder, en este caso, quedar embarazada, pero también hemos conocido casos en los cuales las personas acceden a tener con el fin de quedar embarazadas. Entonces, a esto le hemos llamado la complacencia sexual, es decir, se participa en este sexo no deseado por factores o en todo caso intereses particulares, ¿sí? Ahora sí vamos a la definición del consentimiento sexual.
Para Willis y Kouskowski en el 2019, sostienen que el consentimiento sexual es la disposición, fíjense, consciente sobre la actividad sexual particular, dentro de un contexto particular y con una persona particular. Aquí, por ejemplo, estamos conociendo de que en este caso la persona está consciente y sobria, es decir, está despierta, está en uso pleno de sus facultades físicas y mentales. Es voluntario, es decir, hay una motivación para eso, para participar en esta actividad sexual. Es particular, ¿qué quiere decir? Que es específica, como vamos a ver un poco más adelante, en un contexto particular, porque, por ejemplo, yo les recomiendo una serie en Netflix que se llama Anatomía de un Escándalo, en la que, por ejemplo, un político y una secretaria están dentro del ascensor. Hasta donde recuerdo, ella es quien comienza un acercamiento de carácter afectivo, un beso, también se podría decir un carácter sexual. Y en eso el político empieza a corresponderle también este beso, pero quiere ir más allá. Incluso quiere tener en ese ascensor, mientras están bajando, en este caso, lo que es el ascensor del piso donde estaban, empiezan a bajar y él quiere avanzar a algo más, es decir, quiere incluso tener relaciones sexuales en el ascensor. Y ahí es cuando la secretaria le dice, aquí no. ¿Qué queremos decir en este caso desde esa perspectiva? Que la actividad sexual, cuando es consentida, se da en un contexto particular. La persona, en este caso la secretaria, dice aquí no. Claro, en el caso que les comento de esta serie, la abogada de este político dice, ella dijo aquí no, lo que implícitamente quiere decir que en otro lugar podría ser sí. Claro, este argumento es importante, es interesante, pero para el derecho penal no importa muchas veces, en este caso, lo que sucedió antes o lo que sucedió después, sino lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un contexto particular. Y con una persona particular, evidentemente, o personas también, cuando sabemos que hay otro tipo de relaciones que involucran a más de una sola persona. Entonces, con este concepto que nos ha dado Willis y Kouskowski en el 2019, por ejemplo, podemos establecer 4 características fundamentales del consentimiento. Es decir, el consentimiento, también de acuerdo a las Naciones Unidas, ONU Mujeres, no... el consentimiento, en el consentimiento no hay líneas borrosas o no tiene que haberlas, ¿sí? El consentimiento, como decíamos, es consciente, es decir, reiteramos, la persona tiene que estar despierta, tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Claro, hay relaciones sexuales en las que, por ejemplo, sean personas conocidas, enamorados, parejas o finalmente amigos, bajo la ingesta de ciertas bebidas alcohólicas o en todo caso algunas sustancias psicoestimulantes, pueden como verse involucrados en una actividad sexual. Sin embargo, ahí ciertamente entramos en un terreno bastante complejo, que ya luego vamos a ver con los casos, cómo se puede, digamos, aproximar de manera lo más objetiva posible a poder tener una valoración científica respecto de estos casos. Pero en otros casos es fundamental que el consentimiento sea entre personas que están en pleno uso de sus facultades. Por eso, fíjense, y aquí abro paréntesis, que también se estudia el consentimiento sexual o la capacidad para consentir, para participar libremente en una actividad sexual cuando se trata, por ejemplo, de personas que sufran algún trastorno psicopatológico o personas con discapacidad intelectual,
Por ejemplo, yo tuve un caso en el que la persona que en este caso se estaba valorando una posible violación sexual, al momento de los hechos contaba con mayoría de edad, sin embargo tenía un diagnóstico de persona con discapacidad intelectual. Bueno, en ese tiempo con retardo mental. No le habían especificado si era un retardo, en este caso, leve, moderado o severo. Sin embargo, contaba con ese diagnóstico. Tenía su carnet, es más, de persona con discapacidad. Pero, ¿qué sucedió en este caso? La justicia no se fue por el aspecto de violación de la libertad sexual, sino violación de la indemnidad sexual. Es decir, en otras palabras, estaríamos hablando de una persona en mi país. La edad legal para consentir una actividad sexual son a los 14 años. Entonces, a esta persona no se le consideraba su libertad sexual, sino se le negaba eso. Aquí incluso hay comunidades de personas profesionales que trabajan con personas con algún tipo de discapacidad que ven con bastante crítica, con desaprobación, esa, digamos, valoración o infravaloración de las personas con discapacidad intelectual. Es decir, una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, no podría tener una familia de forma, digamos, tradicional, es decir, a través de una relación sexual. No podría tenerlo porque evidentemente un hijo que nazca por una actividad, digamos, una relación sexual, pero es con una persona con discapacidad intelectual, ya se va a considerar violación. Y entonces, ¿cuál era, digamos, el error en este tipo de caso que les comento? Es que no había una valoración científica integral. Con el hecho de decir que esta persona tiene discapacidad intelectual y no saber el grado de discapacidad o incluso en qué áreas de funcionamiento está, en este caso, afectando eso. Porque recuerden que conforme al clasificador internacional de enfermedades o conforme al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y del comportamiento, el DSM-5-TR, hay dominios en cuanto al grado de discapacidad. No podemos hablar de un grado de discapacidad general para todo. Muchas veces, por ejemplo, en el aspecto conceptual, la persona en efecto puede estar disminuida, pero en el aspecto social, la persona sí mantiene relaciones sociales o laborales, o incluso puede estar trabajando con, claro, con ciertas dificultades, limitaciones, pero lo puede hacer. Entonces, en resumen, para cerrar este paréntesis, es que, como vamos a ver al final, cada caso se tiene que tomar de forma única. Seguimos. El consentimiento es reversible. ¿Qué queremos decir? Una persona, digamos, puede inicialmente prestar su consentimiento para tener una actividad sexual. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, quiere parar, quiere detenerse, ya no quiere mantener relaciones sexuales o ya no quiere participar en esa actividad sexual. Entonces tiene el derecho, por su libertad sexual, de detener eso. Y la otra persona, evidentemente, está en la obligación de también detenerse, de aceptar eso. Ahí, de hecho, también surgen bastantes situaciones de conflicto, ¿cierto? Perspectivas, quiero decir, testimonios de una parte contra otra parte. Sin embargo, siempre hay que resaltar que el consentimiento es reversible, es decir, podemos volver hacia atrás. O incluso viceversa, ¿no? Que una persona puede no consentir al inicio y luego puede consentir, pero que ese cambio no obedezca obviamente a un entorno de coerción sexual, menos aún de violencia física o psicológica. El consentimiento es específico. ¿Qué queremos decir con esto? No solamente hablemos del lugar. Ya he puesto un ejemplo con esta serie de Netflix, Anatomía de un Escándalo, que importa el lugar, es decir, dónde estamos, por ejemplo, realizando estas relaciones sexuales, sino también, en este caso, de forma concreta,
¿cuál es el trato respecto de la relación sexual? Por ejemplo, una persona puede decir, ya, tenemos relaciones sexuales de forma tradicional, vía vaginal, pero la otra persona puede querer tener relaciones, me refiero al sexo oral o al sexo anal. Entonces, la persona, digamos, puede consentir sexo vaginal hasta sexo oral, pero ya una vía, en este caso anal, no lo consiente. Pero la otra persona asume que como ya consintió las otras dos formas de relaciones sexuales, entonces esta también la tiene que consentir. Pero ahí hay, digamos, un desacuerdo. Entonces, ¿cuál es la mirada actual? Que el consentimiento es específico. Ella ha brindado el consentimiento de estas dos formas y en ningún sentido, en ningún extremo ha brindado un consentimiento respecto de esta tercera forma de relación sexual. Entonces ahí ya puede configurarse, si es que la otra persona no respeta ese límite, puede configurarse un delito de violación sexual. Y como decíamos, el consentimiento es voluntario, ¿sí? Pero esto que les comento en teoría y que si bien es cierto ya les voy compartiendo algunos casos, lo vamos a ver de forma mucho más explícita, espero, para ustedes, cuando veamos el caso por el caso. Ahora pasemos de manera puntual a brindar algunos aportes, contribuciones de las diferentes perspectivas, en este caso el consentimiento sexual, ¿sí? Decíamos también que el consentimiento, desde una perspectiva psicológica, se entiende como la aceptación verbal o no verbal que se da para poder participar en actividades sexuales. Acá me quiero enfocar en esta línea que dice que el consentimiento puede ser no verbal. De hecho, hay un autor que se llama Fenner que sostiene que mayormente en las relaciones sexuales el lenguaje es implícito, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de una relación sexual de pareja. No es necesariamente o usualmente, digamos, se encuentra en las personas que digan, hey, ¿quieres tener relaciones sexuales? Sí quiero tener relaciones sexuales contigo. ¿Cómo? De este modo, no se da tanto así, ¿sí? Sino, a lo que me refiero es de que hay un lenguaje no verbal. Una persona, digamos, entre enamorados puede acercarse a su habitación, puede, digamos, quitarle la ropa, dándole expresiones de caricia, y entonces no hay, digamos, como un lenguaje verbalizado, ¿sí? Obviamente, no es que estén callados, pero en todo caso a lo que me refiero es que no solamente hay un lenguaje verbal. De hecho, se recomienda, justamente en las ONU Mujeres, recomienda de que si hablamos de consentimiento es para prevenir justamente la vulneración de derechos en este ámbito. Sin embargo, también desde la perspectiva psicológica es importante advertir que digamos, esa prestación de consentimiento no nada más es a través del lenguaje verbal, sino también a través del comportamiento no verbal. Pero vamos a ver cómo este comportamiento no verbal se puede distorsionar a partir de lo que conocemos, ¿no es cierto?, como distorsiones cognitivas. Aquí me permito abrir un paréntesis. ¿A qué me refiero? Si algo, digamos, habitual, como vengo poniendo el ejemplo, es encontrar que en las relaciones sexuales de enamorados, por poner nuevamente el ejemplo, hay conversaciones, sí, pero también hay un comportamiento no verbal y de esa forma se está dando el consentimiento sexual. También podemos ver en las redes sociales, por ejemplo, TikTokers que hacen contenido respecto de que si una persona, por ejemplo, mujer, estás en un bar y se arregla el cabello, cruza sus piernas, te mira constantemente, entonces quiere decir que le gustas, que quiere decir que tiene un deseo sexual contigo, quiere decir que esa persona quiere irse contigo y quiere acostarse. A eso nos referimos con distorsiones cognitivas. Es más, si ustedes han tenido la oportunidad, en este caso, de evaluar personas involucradas en abusos sexuales infantiles, entonces también es usual encontrar en ellos decir,
es que esta niña me buscaba, esta niña se arreglaba, esta niña se ponía ropas muy cortas, esta niña, etcétera, etcétera. En la relación adulto-niño, o incluso entre adultos, ¿no es cierto? O incluso en una relación laboral, pues ella se ponía un escote, se ponía tal cosa, y entonces ahí sí vemos una distorsión cognitiva, que evidentemente va a terminar alterando la percepción y haciendo que la decisión finalmente pueda vulnerar los derechos de otra persona. Cierro paréntesis. Seguimos con la perspectiva psicológica en cuanto a la teoría de la comunicación sexual. El consentimiento como un fenómeno dinámico que depende de prácticas sexuales específicas y nivel de confianza entre los participantes. Como decía, en este lenguaje no verbal importa mucho el aspecto de la confianza. Otro estudio en el 2007 revela que los hombres tienden a interpretar situaciones como más consensuadas en relaciones largas o de mayor intimidad, destacando la naturaleza contextual del consentimiento. Entonces, fíjense que hay muchas variables, en este caso la confianza, en este caso conocer a la persona de más tiempo, para que este lenguaje no verbal o comportamiento no verbal, pues sea analizado desde nuestro ángulo y podamos tener una valoración lo más objetiva. Desde la perspectiva psicológica entendemos que aquí no estamos solamente hablando de decisiones individuales. Hay una autora justamente de México, Pérez, que sostiene que no podríamos entender este tipo de casuísticas desde una perspectiva netamente personalista o psicológica, sino también sociológica, antropológica, conocer cómo evoluciona la idiosincrasia de las personas, cómo existen gestos que también se puede comprender a través de la cultura. Entonces, por un lado es importante reconocer que prestar consentimiento, en este caso, no puede considerarse libre y equitativo en una sociedad marcada por desigualdades de poder, donde la fuerza física, económica y política favorece a los hombres. Evidentemente, en un contexto de poder asimétrico, el consentimiento sexual, pues, puede, en otras palabras, como ser vulnerado, puede ser frágil. También desde una perspectiva, digamos, estructuralista, el consentimiento no es, como decíamos, un acto individual, un acto de decisión personal, sino un fenómeno estructural, cultural, condicionado por relaciones de poder que refuerzan dinámicas de dominación que en una sociedad, digamos, patriarcal puede, en este caso, inclinarse hacia un beneficio masculino en contraposición a, en este caso, lo femenino. ¿Qué queremos decir? Que sí es importante desde esta perspectiva reconocer pues que en la sociedad hay relaciones de poder y en todo sentido. Ustedes vean que hay delitos de violación sexual en esos contextos donde, por ejemplo, una persona que detenta poder político o es una autoridad o es un maestro, es un médico, es una autoridad de las fuerzas policiales, llega a cometer vulneración de los derechos contra la libertad sexual. Entonces, es importante tener esta mirada más amplia y por eso quienes nos desempeñamos como psicólogos en este ámbito jurídico y en la ciencia forense en general, es importante también tener este conocimiento interdisciplinario. Finalmente, otra de las perspectivas que hemos integrado en nuestra presentación académica tiene que ver con el enfoque o perspectiva de género. Esto indudablemente es controversial, indudablemente puede haber, digamos, dos polos o polaridades ideológicas, y no vamos a negar que aquí hay, digamos, una ideología. Yo no le llamo ideología de género, no me parece un término adecuado, pero lo que sí quiero hacer referencia es de que la sociedad, como diría en Hegel, hay un espíritu de la época, hay una, digamos, una forma de concebir la sociedad, el ser humano, sus relaciones, o incluso desde otras perspectivas un poco más epistemológicas,
como Thomas Kuhn, hay, digamos, paradigmas. Entonces, hablemos de paradigmas. La justicia actualmente ha incorporado, y hablo de México y de Perú y de otros muchos países, la perspectiva de género para valorar este tipo de delitos. Por eso es que, por ejemplo, se ha tipificado el delito de feminicidio no como un homicidio simple, sino la violencia por su condición de tal. Y esto no hay que resolverlo en el aspecto propiamente ideológico, sino en el aspecto de la realidad concreta. Es decir, podemos responder con toda claridad que se puede matar a una mujer por su condición de ser mujer, claro que sí. Y eso lo podemos demostrar desde los aportes que nos brinda la criminología, los índices que nos puede aportar los observatorios de criminalística de las diferentes instituciones, en las que cuando se hacen las investigaciones una persona puede llegar a decir, es que ella no me hacía caso, ella tenía sus amantes, es decir, digamos, mandatos de género que al momento de ser quebrados por parte de las mujeres eran o tenían como respuesta la violencia. Y es una violencia muy cruel. En mi país, hasta hace algunos días ya se contaban 2 feminicidios. Y los tipos de feminicidios que hay, que a veces se tiene como antecedente incluso una violación sexual, en este caso, tiene que ver con formas bastante crueles en cómo se acaba la vida de las mujeres o de los niños, niñas, adolescentes. Entonces, ¿es fundamental la perspectiva de género? Claro que sí. No es como situarnos en un polo, sino atender la realidad concreta. Entonces, decíamos que en el desarrollo de las sociedades ha habido distintas estructuras de poder, distintos roles que se le han asignado a las mujeres y propiamente respecto al consentimiento sexual, vean que a la mujer se le ha asignado un rol pasivo, es decir, de la mujer difícil, ¿no es cierto? O me corrijo, de la mujer que tiene que esperar que sea la otra persona la que le ofrezca, en este caso, participar en una actividad sexual. Y al hombre, pues se le ha asignado en este caso un rol mucho más activo, protagónico, que es el que tiene que lograr acabar con esa resistencia, que no hay mujer difícil para él, que sí lo puede lograr a través de la presión y otros, digamos, métodos. Entonces, son en todo caso roles que respecto del consentimiento sexual se le ha dado por una condición de género a los hombres y a las mujeres. Es importante que lo tengamos bastante en cuenta en nuestro trabajo cotidiano. Una propuesta feminista resalta la necesidad de redefinir el consentimiento desde un enfoque que incorpore el deseo y el placer de las mujeres, desafiando las normas de género tradicionales. En efecto, como decíamos, distintas culturas han ido como consintiendo una actividad sexual, inclusive, fíjense, poniéndonos en un extremo, cuando se habla del matrimonio infantil, que hay todavía países en el mundo que lo siguen consintiendo. Pero volviendo a esta, en este caso, propuesta feminista, es importante incorporar, como resalta en esta presentación, el deseo y el placer de las mujeres, es decir, algo también equitativo. Bien, ahora sí, ya entrando en la parte final, quiero compartirles algunos casos así de forma puntual. Este caso le estoy llamando ¿tienes preservativo? A modo de consulta. Bueno, se trata de 2 amigos, no tan, digamos así, como amigos, quiero decir, que se han conocido, en este caso, en una etapa de educación básica regular, que luego se reencuentran ya cuando están en la universidad, cuando están cada uno de ellos estudiando en la universidad. Entonces se encuentran, él la invita a su departamento, ella va, le invita a mirar una película, después están
mirando la película y luego le dice, bueno, ¿dónde miramos la película? Perdón, esta es la historia. ¿Dónde miramos la película? Le pregunta. Entonces, ella, viendo que esta casa todavía no estaba del todo construida, dice, bueno, creo que tu habitación está más limpia. Entonces, entran a la habitación y es ahí cuando el hombre, es un joven, son jóvenes de hecho, se acerca y empieza a besarla y empieza a quitarle parte de su ropa. Ella, consciente, y también empieza a desnudarse por su propia cuenta. Ahora, él obviamente por su lado se desnuda y termina sin absolutamente ninguna prenda. Ella, por el contrario, solamente queda con una ropa interior, con sus calzones en este caso. Y ahí es cuando le pregunta a ella, ¿tienes preservativo? Él busca, él verifica y no tenía. Luego, al darse cuenta ella, le dice, esto no puede pasar, esto tiene que parar. Le dice, no, para. Sin embargo, la otra persona pues ya estaba como en una, digamos, excitación sexual y acá estamos haciendo, digamos, una inferencia, una interpretación en el sentido de que, bueno, ya accedió a entrar a mi habitación, accedió a desnudarse, accedió incluso a tener relaciones sexuales porque solamente me está preguntando si tengo o no preservativo. Sin embargo, aquí hay una barrera específica. Aquí se establece el punto de quiebre. ¿Qué queremos decir? Que el consentimiento sexual es específico. ¿Y cuál es esa especificidad? Que en este caso está estableciendo, yo puedo tener relaciones sexuales contigo, pero con una barrera que es el preservativo. Y ya luego en la cámara Gesell, esta jovencita llega a decir, pues claro, yo lo conozco a él, lo consideraba mi amigo, pero yo no quería por nada quedar embarazada. Yo no sabía si él llevaba a otras chicas a su departamento y entonces me podía contagiar con alguna enfermedad. Entonces yo me aseguro. Y él no para. Entonces, este caso, bueno, no les voy a dar más datos para cuidar la protección o identidad de estas personas. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que aquí estamos viendo un claro ejemplo de que el consentimiento es específico. Y no se necesita, pues, ser un monstruo, una persona de mal vivir, un drogadicto, para verse involucrado en este tipo de delitos. Porque muchas veces hay esta percepción de que, pero ¿cómo pudo él haber hecho eso? Él no se dedica a eso, él no es una persona de mal vivir. Así como cuando decimos que no hay una víctima que se parezca a otra, pues también cuando hablamos de la persona que comete o suele cometer este tipo de delitos, no existe un perfil homogéneo de agresor sexual, porque al derecho penal no le importa, digamos, la personalidad, como sí es nuestro interés, digamos, desde la psicología forense, pero también el comportamiento. Al derecho penal le importa el hecho, lo concreto, la actividad o la conducta antijurídica, ilegal. Entonces, ese es, digamos, un ejemplo en cómo podemos de forma mucho más clara entender que el consentimiento sexual es específico. Lo segundo, una ceremonia de ayahuasca. Bueno, también esto ocurrió en mi país, donde muchas veces los turistas no solamente vienen para conocer, en este caso, los santuarios históricos, sino también, por ejemplo, en este caso, sino también en este caso, conocer este tipo de ceremonias ancestrales que se dan con sustancias, como en este caso la ayahuasca. Entonces, esto pasó. Incluso en un santuario cultural, es decir, la persona que estaba investigada en este delito era un guardabosques de un parque, de un área cultural de mi país. Entonces,
Esta jovencita estaba practicando yoga, que es cuando se acerca a este guardabosques y le dice que yo conozco una ceremonia que te puedo realizar de forma gratis. Entonces él, digamos, empieza con esta ceremonia, con este ritual, llevándola a una cueva y le dice, bueno, acuéstate aquí, échate, y le empieza como escupir, eh, la sustancia que iba tomando y así, haciendo el ritual y todo. Pero a la par que hacía eso, a lo cual, digamos, esta jovencita que quería también tener esa experiencia mística, pues cedía, tenía confianza, no había anteriormente sido víctima de este tipo de delitos y menos de otros tipos de delitos, entonces era una persona que le daba su confianza plena. Y decía que a la par, el guardabosques que hacía esta ceremonia empezó con los tocamientos. En zonas obviamente que no podían ser evidentes al inicio, pero después ya se aproximaba. Pero no acabó con eso. Luego le dio a ingerir unas bebidas que eran sustancias psicodélicas. No estamos hablando en este caso de las sustancias propias que se encuentran en este caso cuando hablamos de este tipo de delitos, de estas sustancias químicas, sino estas sustancias como el ayahuasca. Entonces entró en un estado de inconsciencia, en la que cuando yo le entrevisto en cámara Gesell, no me brinda en este caso un relato así, digamos, podríamos, ya siendo una joven adulta, que me permita valorar cómo era la secuencia de los hechos. Evidentemente tenía ya un relato hasta cierto punto, pero luego empezaban los bloqueos, empezaban las lagunas. Y como esa entrevista en cámara Gesell duró más de 2 horas, había flashback, es decir, la persona en un momento tenía recuerdos, lloraba y todo, ya me indicaba, de hecho, incluso una sintomatología de estrés postraumático, y obviamente sentía mucha culpa, tenía deseos de justicia, y entonces la valoración que pudimos contribuir en este caso justamente tiene que ver con este contexto de confianza, de poder asimétrico, donde el consentimiento sexual no es igual, no es horizontal. Y por eso es que también en este tipo de delitos importa mucho conocer esos 3 contextos: contexto de poder asimétrico, de confianza y responsabilidad. ¿Sí? Y bueno, el último caso, que sí es un caso ya también contrario, hasta ahora estos 2 últimos casos son, digamos, cuando estamos ante una persona que la vemos en su condición de víctima, pero no todo es así. Por ejemplo, en este otro caso, ya también era 2 trabajadores de una entidad pública que no había una relación asimétrica, es decir, no había una relación de dependencia, ¿sí? La otra persona no la contrató, tampoco tenía que ver con su pago de ella, no. Pero ambos, por su lado, tenían una inestabilidad emocional en sus relaciones de pareja, cada uno por su lado. Y eso, bueno, es un factor que posibilita que entre ellos se dé una relación extramarital. Y han tenido relaciones sexuales, obviamente sin conocimiento de la pareja de cada uno, tanto de él como de ella, pero ¿cuándo empieza a presentarse la denuncia? En este caso, la esposa del señor se entera. El señor había tenido videos con esta persona que era su amante. ¿Y qué hace la señora? Pues viraliza, o en todo caso entrega estos videos a la familia de esta chica, es decir, al esposo de esta chica. Le entrega esos videos. Y es ahí cuando se destapa esto. Es ahí cuando el hombre le dice: ¿cómo es posible que me has engañado con este otro hombre? Y no queda ahí, sino que la esposa de este señor también lo difunde esto con la familia de este señor. O sea, me refiero que la amante tenía a su esposo
y la familia de este esposo también toma conocimiento de esta infidelidad a través de la esposa del señor que era trabajador de esta entidad pública. Entonces, aquí, por ejemplo, se encuentra el punto de quiebre. Aquí hay lo que en psicología del testimonio llamamos la resignificación de los eventos. Entonces, ya no se habló de que hubo encuentros sexuales, de que hubo infidelidad, sino que se da en este caso una denuncia y esto está claro incluso en el relato que presta la señora que cometió la infidelidad, en la que comunica que yo no hubiera denunciado si es que no le hubieran difundido esos videos y demás. Claro, eso podría constituirse difundiendo contenido que no, en este caso, no se ha autorizado y no se sabe, se tiene incluso de que ese contenido vaya a parar a muchas más personas. Eso evidentemente es un delito que se tendría que investigar. Pero acá se denunció una violación sexual. Y acá nuestra perspectiva fue reconociendo que hubo este conflicto que se inició con esta actitud que toma la señora, la esposa de este trabajador. Entonces, hay, digamos, una resignificación del evento. Ya no se habla de encuentros sexuales o de infidelidad, sino se habla, en este caso, de que me ha agredido sexualmente. Es decir, en otras palabras, sin ánimo de generalizar y solamente hablando de este caso, pues podemos apreciar una deseabilidad social, es decir, que la persona comunica o se muestra con una imagen más favorable. Por nada del mundo quiere mostrarse infiel. Prefiero que esto se sepa, ya que ya se ha destapado frente a toda la escena, prefiero que esto se vea como que yo soy la víctima, como que a mí me han agredido, a que yo sea infiel, porque obviamente en una sociedad conservadora como la que yo vivo en el Perú, esto merece, digamos, una sanción, no solamente, civil, porque, bueno, son casados, sino también hay un juicio moral, hay un juicio social que obviamente la persona quiere evitar. Quiere evitar porque están dañando su imagen, su honra, su confianza y demás. Entonces, a lo que voy es que cada caso es fundamental analizarlo y con esto voy a terminar con estas reflexiones finales de que hay que tomar el caso por el caso. No hay víctima que se parezca, no hay víctimas iguales ni agresores iguales y también es importante sí tener muy en claro una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de infancia, una perspectiva de género, pero también una perspectiva escéptica en el sentido de no ir con prejuicios, de no ir con una idea preconcebida de quién es el agresor o quién es la víctima. Cada caso es particular y nos demanda un abordaje integral, una evaluación psicológica, una intervención psicológica forense, como decía Echegurúa, con validez convergente. Es decir, nosotros analizamos la documentación, nosotros planteamos un protocolo de entrevista científico adecuado, tanto para la Cámara GESEL como para la evaluación psicológica forense. Nosotros, al momento de entrevistar a la persona, también utilizamos propuestas teóricas que nos permitan obtener una información confiable. Hacemos entrevistas colaterales, aplicamos pruebas psicológicas con validez y confiabilidad que estén adecuados a nuestro contexto. Y sobre todo, considero un trato que tenga como eje en la mirada de los derechos humanos. Recuerdo mucho la clase de un maestro, Gustavo Álvarez, al cual lo tengo de referencia de Uruguay, que nos compartía que nuestro trabajo tiene como materia los derechos humanos. Nada más ni nada menos que los derechos humanos. Entonces es fundamental haber podido contribuir a que podamos, en este caso, tener un abordaje mucho más integral del consentimiento sexual en este tipo de delitos. Muchas gracias y llego hasta aquí con mi presentación.
Con esto concluimos nuestra conferencia. Agradecemos sinceramente su atención e interés en este tema tan relevante y esperamos que esta información compartida sea de gran utilidad. Antes de concluir, los invitamos a dejar sus comentarios o preguntas, los cuales serán respondidos por el docente. Además, si desean una constancia de participación, esta tiene un costo de 300 pesos mexicanos o $20. Por favor, enviar un mensaje a nuestro WhatsApp si esto es algo que les interesa y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más eventos. Gracias y excelente día.